Muy bien, estás muy atareado, ¿eh? Bueno, buenos días. He podido saludar a algunos y me contáis una historia muy bonita de que el tiempo ha sido positivo, que habéis descansado y que, bueno, que eso está genial. Echamos de menos a los que están todavía y agradecemos el ministerio de aquí de los músicos, que los pobres están ahí al pie del cañón hasta el final. Así que, bueno, poquito a poco vamos volviendo, vamos compartiendo nuestras experiencias durante el verano y seguimos aprendiendo acerca de la fe. Vamos a tener una oración, ¿de acuerdo? Y después vamos al tema de hoy. Señor, queremos darte gracias porque, como hemos cantado, eres bueno, eres un buen Padre, Señor, y seguro que a lo largo de estos días, cuando hemos visitado a familiares, cuando hemos estado con amigos, Señor, hemos viajado, hemos podido recordar también cómo tú viniste a salvarnos, a rescatarnos allí donde estábamos, Señor, y a darnos una fe como la que tú nos has regalado en la persona de Jesús. Gracias, Señor, por cada persona aquí. Gracias por aquellos que están todavía disfrutando del descanso. Protégelos y guárdalos. Y también aquellas personas que nos siguen por las redes sociales, quizás en este momento nos están viendo en algún lugar. Señor, te pedimos que tu palabra en esta mañana pueda ser de edificación y también de afirmación de la fe que tú nos has regalado. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, a estas alturas de la serie estamos comprobando que la fe no es solamente algo que creemos cuando nos convertimos o cuando creemos una serie de verdades acerca del cristianismo, acerca de las doctrinas de la Biblia, sino que la fe es algo que está activo todo el tiempo. La fe actúa también, no solamente cree. Y por las historias que hemos visto, cuando uno repasa la lista de Hebreos 11, al inicio de cada persona se dice que por la fe hizo, ¿no? Y si lo notáis ahí, en el capítulo 11 siempre se repite, antes de mencionar esa acción de fe, se repite que esa persona hizo eso que hizo y lo hizo por la fe. Por lo tanto, podríamos decir a estas alturas que la fe es una absoluta y completa confianza en Dios y en sus promesas. La fe no es una cosa mágica que uno tiene ahí un pensamiento positivo, no es algo que una verdad que uno se agarra, se afirma a ella, sino que es la verdad de Dios y es la persona de Jesús. Y como Jesús merece confianza, pues nosotros confiamos y creemos en aquello que ha dicho Jesús. ¿De acuerdo? Por lo tanto, no es una fe ciega, es una fe basada en la persona de Jesús y en quien Él ha venido a revelar, como ha venido a revelar al Padre. Así que por la fe creemos, pues por la fe también vivimos. Y ahora vamos a ver qué hicieron por la fe los personajes que nos toca hoy en la relación que hace el autor de Hebreos. Vamos a ir al capítulo 11, versículos 20 y 21. Son dos textos cortos, pero vamos a tener aquí una reflexión acerca de lo que ellos hicieron por la fe. Dice, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Bien, ¿cuáles son esas cosas que estaban por llegar? Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró, apoyado sobre el extremo de su bordón. Bueno, sabéis que Esaú y Jacob e Isaac ya han aparecido en el texto de Hebreos, pero antes de estos patriarcas que se llaman los patriarcas de la fe, pues ya antes apareció Abraham, ¿no? Así que Isaac, Jacob, Esaú y luego José, que ya se va introduciendo aquí en la historia, son hijo, nieto y bisnieto de Abraham. O sea, interesante que todavía estamos aquí en ese tiempo en el que Abraham, ¿de acuerdo?, tiene unos hijos, esos hijos tienen unos hijos, tiene nietos y bisnietos, ¿de acuerdo? Y entonces estamos todavía en ese momento de la historia de esta familia. Estos personajes, los dos, tanto Isaac como Jacob, ya han aparecido, como decía antes, en la lista de acciones de fe, de hombres de fe. En el capítulo 11, versículos 9 y 10, dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. Un poco como viven los creyentes, que sabemos que este no es nuestro sitio, ¿no? Perseguimos otro mejor. Dice, vivió en esta tierra, pero como que aquello no
no era suyo, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa que Abraham. Porque esperaban, dice, la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Es muy interesante esa espera de esa ciudad. El libro de Génesis comienza con un huerto y termina con una ciudad. ¿Es decir? Empieza con un huerto y termina el libro de Apocalipsis con la nueva Jerusalén, la ciudad que Dios está preparando para aquellos que le aman. Y eso es lo que ellos estaban anhelando, ¿de acuerdo? Esa ciudad. Así que habitaron junto con Abraham en la tierra prometida, esperaban por la fe, algo que estaba por delante, una ciudad mejor. Cuando analizamos la realidad de las ciudades, eran completamente inmorales. Ya sabéis el caso de Sodoma y de Gomorra, eran ciudades, y ahora las cosas están mal, pues no veas tú en aquel tiempo, ¿de acuerdo? Entonces era como decir, yo vivo aquí, pero este no es mi sitio, ¿a que sí? Porque ya ve uno tantas cosas, y sobre todo cuando tiene una edad, decía Pablo antes, que bueno, que ya ve, es un chaval, dice que se le va la vida rápido. Yo pensaba, cuando tenga 50, verás cómo, Pablo, verás cómo se va la vida de rápido, ¿no? Entonces, pues eso, que está uno aquí, pero dice uno, yo ya como que ya no soy de aquí, porque ya estoy viendo cosas que, madre mía, ¿no? Pues en un sentido, las ciudades son también el reflejo de la maldad del ser humano. Y dice Dios, mira, estáis de paso, este no es el lugar eterno para vosotros, estoy preparando una ciudad. Y fijaros que ya ellos, sin que todavía viniese Jesús a decir que estaba preparando lugar para nosotros, ya tenían la esperanza de que Dios les iba a dar un lugar para vivir mejor del lugar en el que estaban viviendo. Pero bueno, ese es otro tema. Versículo 17 también, aparecen también Isaac y Jacob. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, el que había recibido la promesa, ofrecía a su unigénito, ¿de acuerdo? Así que volviendo a nuestro texto, ya diciendo que han aparecido ya antes, nuestro texto dice que por la fe Isaac y Jacob hacen algo. Y es que, como digo, la fe al final hace algo, ¿no? O sea, ¿recordáis cuando Pedro está ahí en medio de la tormenta? Jesús está caminando y Señor, si eres tú, mándame, ¿no? Que vaya a ti, ¿no? Y ¿veis? Él podía haber dicho, tengo mucha fe, pero me quedo aquí en el barco porque no estoy seguro de que esto vaya a funcionar. No, la fe hace que mueva sus pies, ¿no? Y dice que va al encuentro de Jesús. Entonces, ellos dos hacen algo. Y me llama mucho la atención que, siendo los personajes que son, el autor de Hebreos podía haber dicho mucho de su fe, desde su vida, pero se limita a decir que por la fe hicieron dos cosas. Bendijo a Jacob, Isaac y a Esaú, y de Jacob nos dice que bendijo cada uno de los hijos de José. ¿Entendéis? O sea, si tuviéramos que resumir la fe de Jacob, el autor de Hebreos diría, lo resume con la palabra bendecir, que bendijo a Jacob y a Esaú. Y luego también Jacob lo hizo a su vez con los hijos de José. Uno, si notáis el pasaje, bendice respecto a cosas que están por venir, y ahora vamos a ver qué cosas son esas, y dice que el otro, Jacob, bendice a los hijos de José y adora apoyándose en el extremo de su bordón, que luego vamos a ver lo que era el bordón, pero no lo buscáis ya en la Wikipedia. Vamos a hacer un concurso, ¿de acuerdo? Pero fijaros que dos aspectos de la fe, dos detalles que pueden parecer sin importancia, pero que son importantes en relación a la fe de estos dos personajes. Así que podríamos decir que la fe cree, pero la fe también bendice y también la fe adora. Tres cosas: la fe cree, la fe bendice y la fe adora. Y vamos a ver estas tres cosas despacito. En primer lugar, vamos a ver qué es eso de bendecir. Dice que bendijeron. Mira, en la Biblia la palabra bendición aparece con mucha frecuencia. ¿Qué es eso? Es una declaración del favor divino sobre la vida de alguien. ¿De acuerdo? Y puede ocurrir con una persona o puede ocurrir con un pueblo o con una familia.
Y la bendición llega a esas personas, se transmite, se dice a esas personas basándose en las promesas de Dios, en el conocimiento de las promesas y del favor de Dios respecto a las personas a las que se dirige esa bendición. Así que es una expresión del favor divino sobre una persona, sobre una familia o sobre una nación, porque también en ocasiones el pueblo de Israel fue bendecido, ¿de acuerdo? Son promesas que se transmiten, que se recuerdan a las personas que reciben la bendición. Siempre la bendición se asocia con promesas, con compromisos que Dios ha establecido con su pueblo. ¿De acuerdo? Y tenemos algunos ejemplos cuando Dios bendice al propio Abraham, que le dice que de su descendencia, sabéis, va a heredar. Eso es un acto de bendición basado en la promesa de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque a veces podemos sacar esto fuera de contexto y hay gente lanzando bendiciones así a tutiplén, ¿no? Yo te bendigo, vamos a ver, ¿qué es esto? La bendición es la transmisión de una promesa que se sabe que Dios va a cumplir a través de esta persona que bendice, pero también a través de la generación que viene. En este caso, las personas que reciben la bendición la reciben por una razón, como vamos a ver ahora. Ocurre, como he dicho, con Abraham, también a los hijos de Israel. El sacerdote, el sumo sacerdote, dirigía una bendición a todo el pueblo de Israel, en el que invocaba al sacerdote la protección, la bendición, el favor de Dios a favor de todo el pueblo. Hay bendiciones y también maldiciones. Hay bendiciones que dice, si tú te comportas de la manera correcta, te va a ir bien en la vida, pero si tú haces lo incorrecto, actúas de manera loca, irresponsable, hay consecuencias. Bendiciones y maldiciones que también podemos encontrar en el libro de Deuteronomio, ¿de acuerdo? Y también lo vemos en las palabras de Jesús en el Sermón del Monte. Las bienaventuranzas no son otra cosa que una bendición que el Señor Jesús dirige a aquellos que tienen un corazón y que se conducen de la manera en que Él dice que ha de conducirse un cristiano, ¿entendéis? Bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que sufren. En un sentido, es una bendición de Jesús para la conducta, para la acción de esa persona. El apóstol Pablo también dirige con frecuencia bendiciones para las iglesias a las que escribe. Por lo tanto, la bendición es un acto que expresa el favor, la gracia y el cumplimiento de la promesa que Dios ha hecho en esa persona o en la persona que viene después. Y eso tiene un impacto muy positivo en la persona que recibe esa bendición. ¿De acuerdo? Lo mismo que Deuteronomio dice, bueno, si actúas correctamente te va a ir bien en la vida, si honras a tu padre y a tu madre te va a ir bien, ¿me entendéis? ¿No? Y eso dice uno, oye, eso me hace bien. Pero si no lo hace, no te va a ir bien, ¿me entendéis? Entonces, la bendición siempre produce un bien a favor del que recibe dicha bendición. Y ahora vamos a ver un poco eso ya en el caso concreto que estamos viendo. ¿De acuerdo? Así que la fe cree, la fe bendice y la fe adora, en este caso, respecto, aquí dice, a cosas venideras. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Como decía antes, el autor de Hebreos podía haber mencionado cientos de cosas, porque la vida de ellos, de Isaac, fue muy extensa, muy importante, pero sin embargo menciona esto. Y la pregunta es, ¿cuándo ocurre eso? ¿Cuándo pasa eso? Pues pasa cuando él está a punto de morir, y también pasa en el siguiente caso, que las dos personas que expresan bendición están a punto de morir, al final de sus días, como vamos a ver ahora, ¿de acuerdo? Vamos al libro de Génesis, capítulo 27, versículos 27 y 29, y dice lo siguiente, y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo diciendo, mira, el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo y de la grosura de la tierra y abundancia de trigo y de mosto.
Sírvante los pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos y se inclinen a ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos, ¿veis?, los que te bendijeren. En Génesis capítulo 27, también versículo 39 al 40, dice lo siguiente, cuando se bendice a Esaú. Entonces Isaac, su padre, habló y le dijo: He aquí tú serás habitación en grosuras de la tierra y del rocío de los cielos de arriba, y por tu espada vivirás y a tu hermano servirás. Y sucederá que cuando te fortalezcas, que descargarás su yugo de tu cerviz. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Bueno, conocemos un poquito la historia, no vamos a parar en eso, pero aquí tenemos que son bendiciones sobre cosas que van a venir y que tienen que ver con el destino de la persona que recibe esa bendición, con el futuro de sus hijos, podríamos decir, lo que está por llegar. Y lo que expresa aquí el padre, al bendecir a su hijo, en ese momento ya en que se enfrenta a la muerte. Bueno, ya sabemos la historia de Jacob, que fue un engañador. O sea, engañó a su padre, se disfrazó como su hermano para que recibiese él la bendición y no su hermano, ¿os acordáis? Y no solamente eso, sino que también cambió su primogenitura, él fue el segundo, por un plato de lentejas. Así que fue un desastre. O sea, fue un manipulador, ¿de acuerdo? O sea, su padre estaba ciego, el hombre estaba mayor y no lo pudo distinguir, se puso pelo porque era velludo su hermano, para recibir él, ¿no?, lo que le correspondía, entre comillas, recibir a su hermano, de acuerdo a la bendición de Dios. Y también la primogenitura, que también era algo importante, pues también se la robó, podríamos decir, a su hermano, ¿de acuerdo? Y ahora, sin embargo, aquí está diciendo que bendice a su hijo. Esto no parece que sea justo, ¿no? ¿Cómo es que bendice a alguien que ha hecho algo que no está bien? ¿O no? Y nos puede parecer a nosotros injusto. O sea, que se lleve la primogenitura con engaño y ahora también la bendición, ¿no parece injusto? Lo que vemos aquí, mirad, que a pesar del engaño, de la manera de ser de las personas, Dios quiere usar a las personas. Y Dios va a usar a las personas. Y Dios está por encima de todo, ¿de acuerdo?, en su plan de que viniese el Mesías. Porque esto es lo que vemos, con la caída, cuando Dios hace la promesa que de la simiente de la mujer, es una manera de leer el Antiguo Testamento, es ir viendo cuál es la familia que finalmente va a dar lugar al nacimiento de Jesús. ¿Entendéis? No es solamente historia y batallas y cosas así del pasado, sino que Dios está mostrando, ¿de acuerdo?, cuál va a ser el hilo familiar que va a dar lugar al nacimiento de Jesús. Aún así, Isaac, comprobando cómo se comprueba el error, nos dice el autor de Hebreos que bendijo a su hijo y no lo hizo por ignorancia o por engaño, sino que lo hace por la fe. Y todo eso, ¿cómo se explica? ¿Cómo se explica que esa acción de bendición sobre alguien que le ha engañado sea una acción que se hace por la fe? ¿No? Vamos a un texto de Génesis capítulo 25, versículo 1 al 26, y dice lo siguiente. Esto fue cuando la madre de él estaba embarazada, ¿de acuerdo? Y dice que Isaac oró al Señor por su mujer, que era estéril, y el Señor le escuchó y concibió a Rebeca, ¿de acuerdo? Rebeca está embarazada y tiene gemelos, tiene 2 hijos. Y dice que los 2 ya se peleaban dentro de ella. O sea, que estos hermanos que se pelean cuando son chicos, ya estos se peleaban antes
antes de nacer. Ya en el vientre de su madre, ya ella notaba que algo estaba pasando dentro, ¿no? ¿De acuerdo? Y era tal la pelea que se daba entre ellos que dijo ella, ¿para qué vivo yo? O sea, como que ella dice, esto no presagia nada bueno. Si ya se están peleando, madre mía, cuando vengan al mundo, ¿no? ¿De acuerdo? Y hasta tal punto que se preocupa y consulta al Señor. Dice el texto de que fue a consultar al Señor y el Señor le respondió. Mira, aquí una profecía y una promesa. Y dice, 2 naciones hay en tu seno. 2 pueblos serán divididos ya desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo. Y el mayor servirá al menor. ¿De acuerdo? Y estas son palabras del Señor. Quiero decir, esto es una ventaja pero también un inconveniente para una madre embarazada. Una madre embarazada de gemelos dice, bueno, ¿cómo vendrán? ¿Cómo saldrán? ¿Estarán bien? ¿No? Todas estas cosas, ¿no? Pero que ya se estén peleando desde el vientre de la madre y la madre preocupada. Tenía que ser algo muy grave. Verdadera bofetada, de verdad. Para que ella se preocupe y consulte a Dios. ¿Qué es lo que está pasando dentro de mí? Y Dios le dice algo que clarifica lo que está pasando. Hay 2 naciones ahí dentro y el menor va a servir al mayor. Así que dice que cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí que había gemelos en su vientre y salió el primero rubio y era todo velludo, Esaú, como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, el menor, trabado su mano al calcañar de Esaú y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 70 años cuando ella los dio a luz. Cuando Isaac bendice a Jacob, está obrando en fe por lo que Dios le había dicho a su mujer. ¿Cómo sabía él que Jacob, aun siendo un sinvergüenza, para que me entendáis, iba a ser el canal de bendición y de la llegada del Mesías? No hay otro mejor. Esto es también muy interesante porque esto es muy bonito. Cuando tú ves la genealogía de Jesús, te das cuenta que Dios usa a lo más vil del mundo. ¿Entendéis? ¿No? Dios no busca lo más perfecto, lo más, ¿no? ¿De acuerdo? Y ya Dios había anticipado que el menor serviría al mayor, porque el menor sería el canal del cual vendría finalmente el Mesías. Y por esa razón, aún a pesar del engaño, él bendice a Jacob. Así que Dios estaba ya mostrando ahí pues su plan a través de sus hijos. No comete un error al bendecir a Jacob, sino que confirma la promesa que seguro su mujer le había compartido. Por eso es bueno que la mujer hable con el marido. ¿No? Y ella estaba preocupada, consultó al Señor y le dijo, mira, esto es lo que está pasando y esto es lo que va a pasar. El menor va a ser el canal de bendición, va a servir al mayor, ¿de acuerdo? Cuando podíamos decir que lógicamente debería ser al revés, el primogénito debería ser el que tenía ese derecho, ¿no? Entonces supongo que ella le dijo a su marido, oye, mira, que esto es lo que Dios me ha dicho. Así que él, aún sabiendo de que había sido suplantado, ¿me entendéis?, de que el otro había robado la primogenitura, él bendice a Jacob. ¿Por qué? Porque él está a través de la fe, confiando en lo que Dios ha dicho. ¿Entendéis? Y por eso la fe es la certeza de lo que esperamos, la convicción de lo que no vemos. Y él, al hacer eso, pues creyó firmemente esa promesa que Dios había aclarado a su mujer cuando ellos estaban por nacer. En segundo lugar, la fe también bendice, hemos visto, y también la fe adora en el momento de la muerte. Por la fe, ahora Jacob, al morir, dice que bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón.
¿de acuerdo? Así que ya este es otro de los patriarcas. Y ya han pasado muchos años desde aquí, y vemos aquí a Jacob ya a punto de morir. Ahora ese gemelo Jacob, transmisor de la promesa de la llegada del Mesías, ya tiene nietos, tiene muchos nietos, y está a punto de morir. Y se nos habla de su fe. Se nos habla de su fe. Dice un autor que conoce la vida de Jacob, dice, menos aún esperaríamos encontrar a Jacob en una lista de héroes de la fe, precisamente. Él dedicó su vida, al menos en su juventud, y la primera madurez, la primera etapa de su vida, a amontonar riquezas por medios más que ilegítimos, como el fraude cuando engañaba a sus suegros, ¿os acordáis con las cabras? ¿De acuerdo? La mentira y el robo. Engañó a su hermano, ¿de acuerdo? Engañó a su padre con tal de salirse con la suya. Era una persona sin escrúpulos, entregada al engaño, a la intriga y a la mentira. O sea, a veces podemos pensar, bueno, que como está en la Biblia tuvo que ser fantástico. Pues no, que era como era. Pero Dios estaba trabajando en su vida. Y tuvo un encuentro con Dios hasta el punto de que se aferró al Señor y le dijo, no te dejaré si no me bendice. ¿Os acordáis? Desear la bendición, en este caso de Dios mismo, ¿no? Y Dios le tocó y se quedó cojo para toda la vida. Así que Jacob le costó aprender la lección. Le costó estar cojo para el resto de su vida. Pero eso le enseñó que Dios había trabajado con él hasta el punto podríamos decir, de humillarle. Y también expresando su gracia hasta el punto de usarle a pesar de que no lo merecía. ¿Entendéis? Así que si Dios lo hace con él, lo puede hacer contigo y lo puede hacer conmigo. Así que Dios trabajó con él en su vida, siendo, como hemos dicho, le quebrantó al final de sus días y ahora está a punto de morir, en el lecho de muerte, como estaremos nosotros en algún momento. Y en una entrevista ya sabéis que él va, José está en Egipto y finalmente él va a Egipto gracias a su hijo José. Y entonces tiene una entrevista con Faraón y Faraón le pregunta de manera elegante los años que tiene. Me gusta mucho este pasaje porque es una manera elegante de preguntar la edad. O sea, a una mujer no le puede decir cuántos años tiene, eso no es elegante. Pero fijaros qué manera más elegante de preguntar en la antigüedad los años, que dice lo siguiente. Le dijo Faraón a Jacob, ¿cuáles son los días de los años de tu vida? Y qué bonito, ¿eh? ¿Cuáles son los días de los años de tu vida? Y Jacob respondió a Faraón, los días de los años de mi peregrinación son 130 años, pocos y malos. Y así han sido los días de los años de mi vida. Y no han llegado los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. O sea, la idea es que yo estoy a punto de morir, pero voy a ser el que menos va a vivir en relación a los que me han precedido. Vivieron más que yo. Pero fijaros qué manera de resumir lo que había sido su vida. ¿Cuáles son los años de los días de tu vida? Dice, son cortos y malos. ¿Es que él tiene un sentido trágico de la vida? A veces podemos otros también decir eso, ¿no? Uy, es que la vida está llena de sinsabores y la vida es corta y mala, ¿no? Yo creo que al hacer eso, lo que él está reconociendo, pues que ha cometido muchos errores, ¿no? Que ha cometido muchos errores, como nosotros. Y eso le ha hecho perder años de su vida, le ha hecho, ¿os acordáis? El hermano Esaú juró matarle por haberle engañado, por haberle arrebatado la primogenitura, ¿os acordáis, no? Y la bendición de su padre. ¿Y os acordáis que cuando él va a encontrarse con su hermano, va asustadito, va con muchísimo miedo? Divide a las mujeres, divide a los siervos, divide los ganados y los va mandando en un deseo de intentar aplacar la ira de su hermano. Y resulta que cuando llega a ver a su hermano, él va asustado, él dice, bueno, lo voy a hacer así, además era listo, dice, porque si mi hermano lleno de ira viene y ataca a los primeros, los últimos puso a los últimos a los que más quería, ¿de acuerdo? Dice, los últimos pueden huir. Si vamos todos de golpe,
mi hermano nos va a matar a todos. Entonces era muy listo, ¿no? Entonces, y entonces, sin embargo, el hermano también esto es muy bonito, ¿no? Porque Dios había también sanado a Esaú. Esaú había vivido probablemente mucho tiempo de su vida hay que ver, con odio hacia su hermano, y a veces con razón. Me engañó, me robó la primogenitura, la bendición, engañó, se hizo pasar por mí, ¿de acuerdo?, para que mi padre le bendijese. Oye, pero vemos aquí, no se habla mucho de eso, pero este hombre demostró una gracia, porque en lugar de sacar la espada, le fue a dar un abrazo, ¿no? Es como el hijo pródigo, ¿no? Que viene con miedo a ver si mi padre me perdona, y encontró un abrazo de su padre, no de su hermano, pero de su padre sí, ¿de acuerdo? Y entonces Dios había trabajado en Esaú y también Dios había trabajado en Jacob, ¿de acuerdo? Entonces, pero tenía esa sensación de que había cometido errores, ¿de acuerdo? Y entonces, al final, vemos que ha aprendido. ¿Y cómo acaba su vida? Acaba su vida bendiciendo a los hijos de José, ¿no? Bendiciendo a sus nietos. Dice, versículo 1 de capítulo 48 de Génesis: sucedió después de estas cosas que dijeron a José: aquí tu padre está enfermo, a punto de morir, y él le tomó consigo a sus hijos, Manasés y Efraín, y le hizo saber a Jacob diciendo: he aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama, y le dijo a José: el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo y me dijo: he aquí yo haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Y ahora tú, tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos. Y versículo 8... total, bueno, está muy enfermo, se lo hacen saber a José. José ve que su padre va a morir, pero quiere que su padre bendiga a sus hijos. Y entonces, en lugar de llevar a todos, llevó a los dos que él consideraba que merecían la bendición de su padre. Vamos a ver aquí ahora eso, ¿no? Entonces, versículo 8, y vio Israel los hijos de José y dijo: ¿quiénes son estos? Estaba también ciego. Y dice, y respondió José a su padre: son mis hijos, los que Dios me ha dado aquí. Y él dijo: acercaos ahora a mí y los bendeciré. Lo que hemos leído antes, que Dios le había dicho a él que iba a bendecir a su descendencia. ¿Pero a través de quién? Entonces llega José con sus dos hijos y entonces: acércalos ahora a mí y los bendeciré. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Les hizo pues acercarse a él y les besó y les abrazó. Y dijo Israel a José: no pensaba yo ver tu rostro, he aquí Dios me ha hecho ver también tu descendencia. Entonces José los sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra, y los tomó José a ambos, a Efraín a su derecha y a la izquierda de Israel a Manasés, a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. Entonces, él está ciego. José llega con sus dos hijos y los pone a la derecha. La derecha era como la más importante, pone a uno, y a la izquierda pone al que José consideraba menos importante. Vamos, ¿no? Y dice aquí que, versículo 14, entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. O sea, como que José le pone al padre cómo tiene que hacer las cosas. Tu mano derecha sobre y ahora él hace así y cambia su mano. ¿De acuerdo? Dice uno. Además, José le llama la atención a su padre. Le dice: papá, no, así no es. Dice, bendijo José diciendo: el Dios en cuya presencia estoy hace aquí una bendición. ¿De acuerdo? Y finalmente, pues dice... Versículo 10, y dijo José a su padre: no así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. ¿De acuerdo? Mas su padre no quiso y le dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será conocido, engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. ¿Veis?
De nuevo, Dios actúa de manera diferente a como nosotros pensamos que debería actuar. Y Dios, en su plan de que viniese el Mesías, pues actúa en contra de José. En ese sentido, José pensaba que uno, por ser el primogénito, merecía ese privilegio. Y Jacob, consciente también de esta promesa, pues lo hace adrede. Y así, ¿qué es lo que está haciendo? Ejercer fe. Aunque el sentido común me diga que este es el primogénito, que este lo merece, que este es mejor que el otro. Mira, este me ha engañado, o sea, me ha suplantado, ¿me entendéis? Pues este no merece. Él cree que cuando Dios dice lo que dice, pues Dios lo va a cumplir a través de quien ha dicho que lo va a cumplir. Así que demuestra que Dios no hace acepción de personas como nosotros las hacemos, ¿no? Y les bendice cumpliendo por fe, sabiendo a través de quién vendría esa bendición, poniendo su mano derecha sobre la cabeza de Efraín. Y dice el autor de Hebreos que eso lo hizo por la fe. Por eso digo, al principio puede sonar, bueno, que por la fe, ¿qué acción de fe es esa? ¿De acuerdo? Pues ahí lo vemos. En primer lugar, él, porque el Señor se lo había dicho, sabe que el Mesías vendría a través de Efraín, no de Manasés. En segundo lugar, esa acción la hace por fe porque en medio de esa conversación de bendición también le hace prometer a José que cuando él se muera, quiere que sus huesos sean llevados a Canaán. Pero bueno, es que Egipto no es un buen sitio para morirse, no hay tumbas, no hay cementerios, ¿me entendéis? Él vivía a la luz de la promesa de Dios. La tierra prometida no era Egipto, era Canaán. Y también cuando él deja dicho otra cosa, a cierta edad es conveniente dejar dicho lo que uno quiere que se haga con uno cuando uno se muera. Pero lo vemos aquí, ¿eh? Da instrucciones. Mira, cuando me muera, no quiero que os peleéis, si me me lleváis, lo que quede de mí me lleváis a Canaán. Porque por fe, Dios había dicho que el lugar prometido era Canaán y él estaba en Egipto, no era Egipto, por lo tanto no quería estar en Egipto, quería estar en Canaán. Y le hizo prometer a José que cuando muriese y José pudiese, le llevase. ¿Sabéis cuándo pasó eso? Cuando nació Moisés, 150 años después. Pero al final sus huesos fueron llevados porque él tenía la fe en la promesa de Dios de la tierra de Canaán, a donde él quiso descansar, en la tumba de Abraham, su abuelo. ¿De acuerdo? Así que eso es una acción también de fe. Y en ese momento de la muerte, la fe apunta más allá. Mira, una persona que está a punto de morir y está pensando en otra cosa. Está pensando en la tierra prometida. Está pensando en Canaán, en el lugar donde él quiere descansar. Porque era donde Dios lo había prometido. ¿Me entendéis? Entre otras cosas, la fe en el momento de la muerte nos lleva más allá de ella. ¿A que sí? Y en ese momento vamos más allá del sepulcro y esa es nuestra esperanza, la esperanza de la fe. Que vamos a la tierra prometida. No en ese caso ya Canaán, sino que vamos al lugar que Dios ha preparado para nosotros. Así que al hacer eso también estaba haciéndolo por fe. Pero dice que al morir, después de bendecir, adoró, apoyado sobre el extremo de su bordón. Mira, cuando vamos a Génesis, que recoge cómo fue el momento de su muerte, no menciona que adorase ni que lo hiciese apoyado en su bordón. Dice que estaba en la cama y cuando vino José con sus hijos para ser bendecido, se levantó de la cama y los bendijo. Pero aquí el autor de Hebreos nos dice que adoró. Así que lo último que hizo en su vida, después de haber dejado instrucciones, ¿entendéis?, fue adorar. Y yo digo, esto es fantástico. Porque ¿cómo queremos acabar nuestros días? ¿No? Ahora,
no importa cómo hemos vivido nuestros días. Y los días de él fueron malos, algunos de, ¿me entendéis, no? Pero al final, mirad cómo terminó. Dice que adoró apoyado en el extremo de su bordón. Bien, ¿qué es el bordón? A ver. Eso, muy bien. El bordón es el cayado de un peregrino. Hoy me lo iba a traer, lo tenía en la casa. Es la vara que utilizan los peregrinos para apoyarse, para caminar. Y es muy bonito eso. Porque dice de los cristianos, de la gente que tiene fe, que somos peregrinos. O sea, que aquí, ¿me entendéis? Lo que decía antes, al principio, ¿no? Que este no es el lugar definitivo. Que aquí estamos de paso y además es un lugar desagradable. ¿De acuerdo? Que esperamos una ciudad bien hecha, con un fundamento, por un arquitecto que sabe bien lo que hace, y ese es Dios. Y a eso aspiramos. Así que como estemos aquí, viviendo para aquí, para este mundo, ¿me entendéis? Para esta vida, llevamos cada uno de nosotros un bordón que nos recuerda cada día de que estamos en dirección a un sitio que no es este. ¿De acuerdo? Y entonces, pues, el hecho también de ser mayor y apoyarse en el extremo de su bordón. Eso es, como decía, muy, muy bonito, muy hermoso. Al final de sus días, él sigue agradecido por lo que Dios había hecho con él. Al final se despide de sus nietos, de sus hijos, deja dicho lo que quiere que se haga con su cuerpo y termina adorando al Señor. Digo, ojalá cada uno de nosotros podamos terminar de la manera en que terminó su vida él, ¿de acuerdo? Así que por la fe, mirad, también adoramos. Cuando adoramos y venimos a la iglesia, o cuando tú haces una oración en tu casa, lo haces por la fe. ¿No? O sea, cuando nosotros venimos aquí a la iglesia el domingo, no lo hacemos porque tenemos ganas de venir. ¿A que no? Lo hacemos porque la fe nos dice que eso es lo que hemos de hacer. Y actuamos en fe, ¿de acuerdo? Al hacerlo, al venir. Por la fe adoramos también. No porque hemos tenido una experiencia sobrenatural antes de entrar por la puerta, Dios se nos ha aparecido y por lo tanto venimos a darle gracias. No hemos tenido esa experiencia, ¿de acuerdo? Pero por la fe creemos la promesa de que Dios está aquí. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Así que la adoración es un acto de fe. Y la oración también es un acto de fe. Cualquier persona puede decir, este está hablando con las paredes, esta persona está hablando sola. Míralo, está ahí en el restaurante, está dando gracias por la comida, como la película La Casa de la Pradera, ¿no? Están ahí dando gracias por la comida, ¿no? Pero esa persona ejerce fe cuando cierra sus ojos y dice, Señor, gracias por esta comida que puedo disfrutar. ¿Entendéis? Así que por la fe oramos, por la fe adoramos, por la fe estamos aquí. ¿De acuerdo? Y también en la fe morimos. Y cuando llegue ese momento, la fe también nos da lo que necesitamos para traspasar. Así que este pasaje, aún siendo 2 versículos muy cortitos, enseñan muchas cosas, ¿de acuerdo? La fe cree lo que Dios ha dicho, aunque a veces sea incomprensible. La fe bendice también a otros como canales de la gracia de Dios a favor de ellos. Y también la fe adora al Señor. Pero también vemos aquí la importancia. Mirad, hemos dicho que aquí vemos, en esta historia vemos a Abraham, a Isaac, a Esaú, vemos a un nieto, vemos a un nieto y vemos a hijo. Esas son generaciones. La importancia, mirad, de transmitir la fe a los que vienen detrás. ¿A que sí? O sea, aquella escena tuvo que ser muy bonita, de José trayendo a todos sus hijos, ¿de acuerdo? De esos hijos vendría después el pueblo de Israel, vendría todo Israel, ¿de acuerdo? Pero, y él muriendo, sabiendo que hay otra generación que sigue, ¿de acuerdo? Recibiendo las promesas de Dios. La importancia del legado que nosotros dejamos
a los que vienen detrás. Y la segunda pregunta que yo también creo que nos dice la historia aquí de Jacob es, ¿cómo queremos llegar a viejo? ¿Amargado, siendo cascarrabia? ¿Me entendéis? ¿O queremos llegar adorando, ¿no? Y a pesar de que los días de los años de su vida, como él dijo, son cortos y malos, porque era consciente de que había hecho cosas malas, aún así veía que Dios en su gracia la había escogido para que de él y los que venían después viniese el Mesías. Y termina sus días dando gracias, adorando al Señor. Así que buena lección. Y dice el autor de Hebreos que lo hizo por la fe. Voy a leer aquí algo que quiero leer literalmente. Dice, la fe está al alcance de cualquiera. Tengamos la edad que tengamos. Siempre es hora de creer en el Señor, de confiar en Él, de ratificar nuestro compromiso con Él, de creer o volver a apropiarnos de sus promesas, si es que las hemos olvidado. Nunca es demasiado tarde. Sean cuales hayan sido los problemas de la vida, el Señor no te desecha. Si el Señor trabaja contigo, trabaja conmigo, trabaja con nosotros, finalmente logrará cumplir su propósito y puede que tenga que quebrantarnos como lo hizo con Jacob. Pero aún así la fe mirará hacia atrás y verá que Dios ha sido fiel y mirará hacia adelante a la tierra prometida, esperando la ciudad que tiene buenos fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios durante nuestro caminar en la vida, y también será esa fe una esperanza en el momento de la muerte. Así que no te des por vencido, nunca es tarde para depositar tu fe en la persona de Jesús. Y mirarás un día hacia atrás y dirás, doy gracias al Señor por haber venido a mi vida, y doy gracias al Señor también que por la fe tengo una esperanza de una ciudad que Él ha preparado para aquellos que le aman. Amén. Señor, te damos gracias porque qué historias tan bonitas de tu fidelidad a pesar de nuestros errores, de nuestros pecados, Señor. Como tú, a pesar también de nuestros engaños, tú cumples tu propósito, tu plan en nuestras vidas, Señor. Y te damos gracias por la vida de Jacob, Señor, y queremos también acabar nuestros días como Él lo hizo. Señor, adorando. Ayúdanos, Señor, a que nuestra fe sea una fe práctica, una fe que hace, y que por la fe podamos también seguir invirtiendo en la vida de otros y también en la vida de nuestros hijos, de nuestros nietos, de los que vengan después, para que sigan siendo receptores de tu gracia y de tu misericordia. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues nos ponemos de pie para hacer una canción.